El vídeo que te traigo hoy es muy especial, ya que vamos a tejer estos mitones que se tejen en una sola pieza y son talla única para persona adulta, ya que se acopla a cualquier tamaño de mano. El dibujo lo tejeremos por los dos lados. Además, la costura quedará perfecta y te enseñaré cómo hacerla, incluida esta parte de aquí que no se une. Si quieres ver cómo tejer estos mitones paso a paso y sin suscripciones, quédate. Soy Susi y estás en Labores y Punto. Los mitones se tejen en una sola pieza y tejeremos dos piezas iguales, una para cada mano. Empezaremos a tejer por la parte de la muñeca y seguiremos tejiendo hasta terminar por la parte que va a los dedos. Una vez terminemos de tejer, lo doblaremos por la mitad y uniremos la parte del principio y la parte del final, dejando una abertura en el centro para sacar el dedo pulgar. Estas son las medidas que tienes que completar para tejer unos mitones que te servirán para una talla pequeña, mediana y grande para persona adulta. Si hablamos de una talla extra grande, teje los mitones con las agujas de 3,5 milímetros, así el tejido te quedará un poco más grande y seguro que te queda perfecto. Si por el contrario los quieres un poco más pequeños, para una talla XS, utiliza las agujas de 2,5 milímetros y teje los mitones siguiendo las mismas indicaciones que te doy en el vídeo. Si utilizas lana y agujas de distinto grosor al que yo utilizo, solo tienes que completar las medidas que salen en el esquema que tienes en pantalla. De esta forma podrás tejer los mitones totalmente personalizados y a tu gusto. Ahora vamos a empezar con el paso a paso. Para tejer los mitones vamos a utilizar un ovillo de 50 gramos de merino remolón de Rosas Craft. En estos 50 gramos entran aproximadamente 125 metros. Es 100% lana y algo muy interesante es que es lavable en lavadora. El fabricante recomienda tejer esta lana con las agujas de 4 o 5 milímetros y yo voy a utilizar las agujas de 3 milímetros para tejerla, ya que quiero que el tejido me quede un poquito más apretado. También necesitaremos una aguja lanera, una aguja auxiliar, unas tijeras y de forma opcional marcadores de 3 colores distintos. Luego veremos el porqué. Para empezar vamos a poner 52 puntos en la aguja. Yo voy a utilizar esta técnica para ponerlos, pero tú puedes utilizar la técnica que más te guste. Aquí tenemos un punto, 2, 3 y seguimos poniendo puntos hasta tener un total de 52, que es múltiplo de 4. Una vez hemos puesto los 52 puntos en la aguja, vamos a empezar a tejer elástico de 2×2. Empezamos la vuelta número 1. El punto de borde en esta primera vuelta lo vamos a tejer del derecho y a partir de ahora y en las siguientes vueltas este punto lo pasaremos sin tejer. Luego veremos cómo hacerlo. Ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Empezamos tejiendo 2 puntos de derecho. Y ahora tejemos 2 puntos de revés. Dos puntos de derecho y 2 puntos de revés es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Después de tejer la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos 2 puntos del derecho. Y luego el punto de borde también lo tejemos del derecho.
A partir de ahora, el primer punto de borde lo vamos a pasar sin tejer y el último lo tejeremos al derecho. Eso lo repetiremos en todas las vueltas hasta que tengamos tejido un largo total de 10 centímetros. Y nos quedarán así los dos lados hasta aquí. Como podéis ver, este trozo queda distinto, que es el trozo que no vamos a unir, ya que por aquí es por donde sacaremos el dedo pulgar. Y luego volveremos a tejer los puntos de borde de la misma forma, ya que este trozo también lo uniremos. Empezamos a tejer la vuelta número 2 de elástico 2×2. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos 2 puntos de revés. Y luego tejemos 2 puntos de derecho. Dos puntos de revés y 2 puntos de derecho es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos 2 puntos de revés y luego 2 puntos de derecho. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Esto es lo mismo que decir que a partir de ahora tenemos que tejer los puntos como se presentan. Eso significa que cuando nos encontremos con un punto que tenga un puntito hacia arriba, como este punto que tenemos aquí, eso significa que este punto lo tenemos que tejer del revés. Y cuando nos encontremos con un punto como este, que no tiene puntito hacia arriba, significa que este punto lo tejeremos del derecho. Esto es interesante que lo aprendamos, ya que en caso de dejarnos una labor a mitad, siempre sabremos cómo tejer el siguiente punto, sin tener que memorizar dónde nos hemos quedado. Vamos a seguir. Fijaros, como aquí tenemos un punto que tiene un puntito hacia arriba, este punto lo tejeremos del revés. Ahora vamos al siguiente punto. Este punto también tiene un puntito hacia arriba. También lo tejeremos del revés. Ahora vamos al siguiente punto. Como podéis ver, este punto no tiene el puntito hacia arriba. Entonces lo tejemos del derecho. Y vamos al siguiente. Y también lo tejemos del derecho. De esta forma no tenemos que memorizar en qué vuelta estamos de elástico 2×2 ni cuál es el siguiente punto que tenemos que seguir tejiendo. Aquí ya nos quedan 3 puntos en la aguja y seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Tejemos 2 puntos del revés y luego el punto de borde lo tejemos del derecho. A partir de ahora vamos a seguir tejiendo los puntos como se presentan hasta que tengamos tejidas un total de 20 vueltas. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 18 vueltas por tejer. Y recordar, el primer punto de borde lo pasamos sin tejer y el último lo tejeremos al derecho. Eso en todas las vueltas. Además, las indicaciones escritas las podéis encontrar en la web de laboresypunto.es. Aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace. Aquí ya he tejido las 20 vueltas de elástico 2×2 y este trozo mide 6 centímetros y va situado en la muñeca. Ahora vamos a empezar a tejer el dibujo, que está formado por los palitos trenzados y punto elástico de 2×2. Este dibujo se completa cada 12 vueltas y vamos a tejer 3 dibujos completos y el cuarto dibujo lo terminaremos de tejer en la vuelta número 6. Los puntos de borde en este primer dibujo que vamos a tejer los seguiremos tejiendo de la misma forma que los estamos tejiendo actualmente, y en el segundo y en el tercer dibujo tejeremos un borde visto, ya que este trozo es el que no vamos a unir. Y vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 de dibujo, y para que resulte más fácil saber en qué parte del dibujo nos encontramos, voy a utilizar unos marcadores para limitar el trozo donde vamos a tejer los palitos trenzados. Empezamos pasando el punto de borde sin tejer. Y ahora vamos a tejer la primera parte que corresponde al elástico, que tejeremos los puntos como se presentan, y tejeremos 2 puntos de derecho. 2 puntos de revés
y luego 2 puntos de derecho. Y ahora ponemos un marcador porque vamos a empezar a tejer el trozo que corresponde a los palitos trenzados. Y este trozo lo tejemos con 4 puntos de revés. Dos puntos de derecho. Dos puntos de revés. Dos puntos de derecho. Y por último, 4 puntos de revés. Y ponemos otro marcador para limitar el trozo donde vamos a tejer los palitos trenzados. Ahora vamos a tejer un trozo de elástico 2×2 y tejeremos 2 puntos de derecho, que aquí vamos a tejer los puntos como se presentan. Luego 2 puntos de revés. 2 puntos de derecho. 2 puntos de revés. Y por último, 2 puntos de derecho. Y aquí vamos a tejer otra vez los palitos trenzados y para eso ponemos un marcador. Y tejemos lo mismo que hemos tejido en el trozo anterior. Empezamos tejiendo 4 puntos de revés. Dos puntos de derecho. 2 puntos de revés. Dos puntos de derecho. Y por último, 4 puntos de revés. Ponemos el marcador y ahora tejemos punto elástico de 2×2 y vamos a tejer los puntos como se presentan. Tejeremos 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho y aquí ya hemos llegado al punto de borde y este lo tejemos del derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta número 2 y en todas las vueltas pares tejeremos los puntos como se presentan y los puntos de borde de la misma forma que lo estamos haciendo. Vamos a recordarlo. El punto de borde lo pasamos sin tejer y luego el punto que nos encontremos con un puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del revés. Y cuando nos encontremos un punto que tenga el puntito hacia abajo, es decir, que no tenga puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del derecho. Cuando lleguemos a los marcadores los cambiamos de aguja y seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Si no tenemos claro qué punto tenemos que tejer, podemos estirar un poquito y al estirar veremos que el puntito no está hacia arriba y lo tejemos como corresponda. Si por el contrario estiramos y vemos que el puntito está hacia arriba, entonces el punto lo tejeremos del revés.
Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Ya hemos tejido 2 vueltas de dibujo y vemos que entre los marcadores del mismo color vamos a tejer los puntos que corresponden a los palitos trenzados y en el resto de los puntos seguiremos tejiendo punto elástico de 2×2. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y estos puntos que tenemos aquí los tejeremos de elástico 2×2, es decir, que tejeremos los puntos como se presentan. Una vez llegamos al primer marcador, lo cambiamos de aguja y ahora vamos a tejer el trozo que corresponde a los palitos trenzados y tejemos 3 puntos de revés. Ahora vamos a hacer un cruce de puntos y sacamos el siguiente punto que tenemos y lo ponemos en la parte de detrás. Tejemos 2 puntos de derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. Ahora vamos a tejer 2 puntos de revés. Sacamos los 2 puntos siguientes que tenemos en la aguja y estos 2 puntos los vamos a poner delante. Tejemos un punto de revés, recuperamos los puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y por último tejemos 3 puntos de revés. Ya hemos terminado de tejer el trozo que corresponde a los palitos trenzados. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer punto elástico de 2×2, por lo que tejeremos los puntos como se presentan. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos y aquí vamos a tejer otra vez los palitos trenzados. Empezamos tejiendo 3 puntos de revés. Y luego sacamos el punto que tenemos y lo ponemos en la parte de detrás. Tejemos 2 puntos de derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. Ahora tejemos 2 puntos de revés. Sacamos los 2 siguientes puntos que tenemos y los ponemos delante. Tejemos un punto de revés, recuperamos los 2 puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y ahora tejemos 3 puntos de revés. Y ya hemos tejido el trozo que corresponde a los palitos trenzados. Cambiamos el marcador y ahora tejemos los puntos como se presentan porque vamos a tejer elástico de 2×2. Y el punto de borde lo tejemos del derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4 y como esta es una vuelta par, tejeremos todos los puntos como se presentan. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5. El punto de borde lo pasamos sin tejer
Y ahora vamos a tejer punto elástico de 2×2, por lo que tejeremos los puntos como se presentan. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y ahora vamos a empezar a tejer el punto de los palitos trenzados. Tejemos 2 puntos de revés. El siguiente punto lo sacamos y lo ponemos en la parte de detrás de la labor. Tejemos 2 puntos del derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. Tejemos 4 puntos de revés. Luego sacamos 2 puntos y los ponemos en la parte de delante de la labor. Tejemos un punto del revés. Recuperamos los puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y por último tejemos 2 puntos de revés. Y ya hemos terminado de tejer los palitos trenzados. Ahora cambiamos el marcador y tejeremos los puntos como se presentan hasta que lleguemos al siguiente marcador, ya que vamos a tejer punto elástico de 2×2. Cuando llegamos al marcador, lo cambiamos de aguja y empezamos a tejer la segunda parte de los palitos trenzados y tejemos 2 puntos de revés. El siguiente punto lo sacamos y lo ponemos en la parte de detrás. Tejemos 2 puntos del derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. Luego tejemos 4 puntos de revés. Los siguientes 2 puntos que tenemos los sacamos y los ponemos delante de la labor. Tejemos un punto del revés, recuperamos los puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y por último tejemos 2 puntos de revés. Cambiamos el marcador de aguja y ya hemos terminado de tejer los palitos trenzados. Y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan porque vamos a tejer elástico de 2×2. Cuando llegamos al punto de borde lo tejemos el derecho. Vamos a tejer la vuelta número 6 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos como se presentan. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7. El punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan hasta que lleguemos al primer marcador. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer el punto de los palitos trenzados. Empezamos tejiendo un punto de revés. Y luego cogemos la aguja auxiliar, sacamos el siguiente punto y este punto lo ponemos detrás. Tejemos 2 puntos de derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. A continuación vamos a tejer 6 puntos de revés. Los 2 puntos siguientes que tenemos en la aguja los sacamos y los ponemos delante. Tejemos un punto del revés
Recuperamos los 2 puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y por último, tejemos un punto de revés. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer punto elástico de 2 por 2 y para eso tejeremos los puntos como se presentan hasta que lleguemos al siguiente marcador. Cuando llegamos al siguiente marcador lo cambiamos de aguja y empezamos a tejer otra vez el punto de los palitos trenzados. Tejemos un punto de revés. El siguiente punto lo sacamos y lo ponemos en la parte de detrás. Tejemos 2 puntos del derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. Ahora tejemos 6 puntos de revés. Los 2 puntos siguientes los enganchamos y los ponemos delante. Tejemos un punto de revés. Recuperamos los puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y por último tejemos un punto de revés. Cambiamos el marcador de aguja y hemos terminado de tejer el punto de los palitos trenzados. Ahora vamos a tejer estos puntos de elástico 2 por 2 como se presentan. Y una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos como se presentan. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 9. El punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan hasta que lleguemos al marcador. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tener cuidado de que no se caiga el marcador. Primero vamos a sacar el punto que tenemos en la aguja izquierda. Y este punto lo ponemos en la parte de detrás. Tejemos 2 puntos del derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y ahora este punto lo tejemos del revés. A continuación vamos a tejer 8 puntos del revés. Los 2 siguientes puntos que tenemos los vamos a sacar y los ponemos delante. Tejemos un punto del revés. Recuperamos los puntos que hemos sacado. Y ahora estos 2 puntos los tejemos del derecho. Y ya hemos terminado de tejer el punto de los palitos trenzados. Cambiamos el marcador de aguja y estos puntos hasta que lleguemos al siguiente marcador los tejeremos como se presentan, ya que vamos a tejer punto elástico de 2 por 2. Cuando llegamos al siguiente marcador lo cambiamos de aguja y volvemos a tejer el punto de los palitos trenzados. Empezamos sacando el siguiente punto de la aguja y lo ponemos detrás. Tejemos 2 puntos del derecho. Recuperamos el punto que hemos sacado y este punto lo tejemos del revés. A continuación vamos a tejer 8 puntos de revés.
Los dos siguientes puntos que tenemos los sacamos y los ponemos en la parte de delante. Ahora tejemos un punto de revés. Recuperamos los dos puntos que hemos sacado y estos dos puntos los tejemos del derecho. Y ya hemos terminado de tejer los palitos trenzados. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan hasta que lleguemos al punto de borde. Cuando llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a tejer la vuelta número 10 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos como se presentan. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 11. El punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora tejemos los puntos como se presentan hasta que lleguemos al primer marcador. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de la aguja y ahora vamos a tejer dos puntos de derecho y dos puntos de revés hasta que lleguemos al siguiente marcador. No vamos a tejer los puntos como se presentan, fijaros. Tejemos dos puntos de derecho. Luego dos puntos de revés. Ahora volvemos a tejer dos puntos de derecho, ¿veis? Aquí la labor nos los pide del revés, pero los vamos a tejer del derecho porque no estamos tejiendo los puntos como se presentan. Ahora tejemos otra vez dos puntos de revés. Luego tejemos dos puntos de derecho. Otra vez dos puntos de revés. Y terminamos con dos puntos de derecho. Y ya hemos terminado de tejer el trozo que corresponde a los palitos trenzados. Cambiamos el marcador y aquí sí que vamos a tejer los puntos como se presentan hasta que lleguemos al siguiente marcador. Llegamos al marcador, lo cambiamos de aguja y repetimos lo mismo que hemos tejido entre los marcadores anteriores. Tejemos dos puntos de derecho y luego dos puntos de revés. Y repetimos lo mismo, dos puntos de derecho y dos puntos de revés. Y volvemos a repetir lo mismo. Y ahora tejemos dos puntos de derecho y ya hemos llegado al marcador. Ahora lo cambiamos de aguja y tejemos los puntos como se presentan, porque aquí estamos tejiendo punto elástico de 2×2. Cuando llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 12 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos como se presentan. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 12 ya tenemos un dibujo completo. Ahora estas 12 vueltas las vamos a repetir dos veces más. Pero estos dos dibujos que vamos a tejer ahora los tejeremos con el punto de borde visto, que es este que tenemos aquí. Y para tejer este punto de borde vamos a utilizar 3 puntos al principio y 3 puntos al final. Pero el resto del dibujo se tejerá igual como lo hemos estado haciendo. Vamos a ver el paso a paso. Los puntos de borde que vamos a tejer se tejen de distinta forma dependiendo de si estamos en el lado derecho del dibujo o en el lado del revés. Como ya sabréis, el lado derecho de nuestro dibujo es donde tejemos las vueltas impares y tenemos el dibujo de esta forma. Y la hebra de lana de inicio la tenemos a la derecha. Mientras que el lado del revés es donde tejemos las vueltas pares, el dibujo lo tenemos de esta forma y la lana de inicio la tenemos a la izquierda. Vamos a tejer la vuelta número 1 de dibujo y como estamos en el lado del derecho del dibujo, tejeremos 3 puntos de borde del derecho. Para saber que a partir de ahora tengo que tejer 3 puntos de borde, voy a poner un marcador. De esta forma no me olvidaré. Ahora vamos a tejer los puntos exactamente igual que lo hemos hecho anteriormente cuando hemos tejido la vuelta número 1 de dibujo, hasta que nos falten 3 puntos por tejer.
Estos 4 puntos que tenemos hasta llegar al marcador los tejeremos como se presentan y así seguiremos teniendo punto elástico de 2×2. Y después del marcador negro también tejeremos los 4 puntos como se presentan para seguir con el punto elástico de 2×2 y ya nos quedarán los 3 puntos de borde. Ponemos otro marcador, pasamos la hebra de lana por detrás de la aguja como si fuéramos a tejer del derecho y ahora pasamos estos 3 puntos sin tejer, cogiéndolos como si los fuéramos a tejer del revés, pero los pasamos sin tejer. Fijaros, la hebra de lana por debajo y los puntos los pasamos los 3 sin tejer. Así es como vamos a tejer a partir de ahora los puntos de borde cuando estamos tejiendo las vueltas impares, que es el lado derecho de nuestro dibujo. Vamos a tejer la vuelta número 2 de nuestro dibujo y ahora vamos a tejer el lado del revés, que son las vueltas pares. Los puntos de borde, como estamos tejiendo el lado del revés, los vamos a tejer los 3 del revés. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer el resto de los puntos conforme lo haríamos en la vuelta número 2 de nuestro dibujo, hasta que lleguemos al marcador que nos separa los 3 puntos de borde del final. Cuando llegamos al marcador es que nos quedan los 3 puntos de borde del final, y como estamos en el lado del revés de nuestra labor, esta hebra de lana que tenemos, que es con la que estamos tejiendo, la pasamos por delante de la aguja, así. Y los 3 puntos de borde los pasamos sin tejer, cogiéndolos de la misma forma que antes. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer esta vuelta. Vamos a repetir otra vez cómo tejer los puntos de borde. Vamos a tejer la vuelta número 3 de dibujo y como estamos en el lado del derecho del dibujo, los 3 primeros puntos de borde los tejemos del derecho. Cambiamos el marcador y tejemos todos los puntos correspondientes a la vuelta número 3 hasta que lleguemos al marcador que separa los puntos de borde del final. Cuando llegamos a los puntos de borde del final, como estamos tejiendo los puntos de borde que corresponden al derecho del dibujo, esta hebra de lana la dejamos por debajo y luego pasamos estos 3 puntos de borde sin tejer. Vamos a tejer la vuelta número 4, que es la parte del revés del dibujo. Y como estamos en la parte del revés del dibujo, los 3 puntos de borde del principio los tejemos del revés. Luego seguimos tejiendo nuestro dibujo hasta que lleguemos a los 3 puntos de borde del final. Cuando llegamos a los 3 puntos de borde del final, como estamos en el lado del revés del dibujo, esta hebra de lana con la que estamos tejiendo la dejamos por encima de la aguja. Y ahora pasamos sin tejer los 3 puntos que tenemos. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer esta vuelta. Ahora vamos a seguir tejiendo los puntos de borde de esta forma hasta que terminemos de tejer la vuelta número 12 del tercer dibujo. Seguimos tejiendo y volvemos. Y una vez tejido vamos a continuar con el cuarto dibujo, pero a partir de ahora el primer punto de borde lo pasaremos sin tejer y el último lo tejeremos del derecho, que es como tejíamos los puntos de borde al principio. Empezamos a tejer la vuelta número 1 del dibujo número 4. El primer punto de borde lo pasamos sin tejer. Y ahora vamos a empezar a tejer los puntos como se presentan, que es lo que hacíamos anteriormente en la vuelta número 1, hasta que lleguemos al marcador. Por lo tanto, tejeremos 2 puntos de derecho
Quitamos el marcador porque ya no lo necesitamos. Y ahora tejemos 2 puntos de revés, que como vemos es lo que nos pide nuestro dibujo, que es elástico de 2×2. Aquí ya hemos llegado al siguiente marcador y ahora vamos a tejer todo el dibujo igual como lo hacíamos en la vuelta número 1 y cuando lleguemos al segundo marcador negro volvemos y así veremos cómo tejer la parte del final. Una vez llegamos al segundo marcador negro lo quitamos y aquí en esta última parte tenemos que tejer punto elástico de 2×2, es decir que tejeremos los puntos como se presentan y tejeremos 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés, quitamos este marcador porque ya no lo vamos a gastar, luego tejemos 2 puntos de derecho y por último el punto de borde lo tejemos del derecho. Ahora vamos a seguir tejiendo los puntos de borde de esta forma hasta que terminemos de tejer la vuelta número 6 de este dibujo número 4 que acabamos de empezar. Seguimos tejiendo y volvemos. Hemos terminado de tejer en la vuelta número 6 del dibujo número 4 y ahora vamos a tejer 8 vueltas de elástico 2×2 y como podéis ver parte del dibujo nos coincide con el elástico. Empezamos la vuelta número 1 de elástico 2×2. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y ahora vamos a repetir 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Y 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés lo vamos a repetir hasta que lleguemos al punto de borde del final. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos 2 puntos de derecho, quitamos el marcador porque ya no lo necesitamos y luego 2 puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Cuando terminamos de tejer la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos 2 puntos de derecho y el punto de borde que también lo tejemos del derecho. A partir de ahora vamos a tejer los puntos como se presentan durante 7 vueltas y en total habremos tejido 8 vueltas de elástico 2×2. Recordad que el primer punto de borde lo pasamos sin tejer y el último lo tejemos del derecho. Seguimos tejiendo y volvemos. Aquí ya hemos tejido un total de 8 vueltas de elástico 2×2 y ahora en la vuelta número 9 cerraremos los puntos tejiéndolos como se presentan. Empezamos a cerrar los puntos y el punto de borde lo pasamos sin tejer y a partir de ahora tejeremos los puntos como se presentan y los cerraremos. Fijaros, como este siguiente punto que tenemos aquí para tejer no tiene puntito hacia arriba, lo vamos a tejer del derecho. Y como ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha, enganchamos el punto anterior y lo pasamos por encima. Ya hemos cerrado un punto. Vamos a tejer el siguiente punto. Como este punto tampoco tiene puntito hacia arriba, también lo tejeremos del derecho. Y como ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha, el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Fijaros que con esta mano, esta hebra de lana la estoy estirando para que este punto que queda no se escape. Vamos al siguiente punto. Aquí tenemos un punto con puntito hacia arriba, entonces este punto lo tejemos del revés. Como ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha, enganchamos el punto anterior y lo pasamos por encima. Y con esta mano, esta hebra de lana la estiro para evitar que este punto que queda se escape. Y seguimos repitiendo lo mismo con todos los puntos que tenemos en la aguja izquierda. El punto de borde lo tejemos del derecho, el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima,
Estiramos el punto y cortamos la hebra de lana dejándola un poquito larga. De esta forma la utilizaremos para unir los dos lados. Ahora por el centro del punto pasamos la hebra que hemos cortado. Y ya hemos terminado nuestro mitón. Ahora vamos a tejer otro trozo exactamente igual al que acabamos de tejer. Y como curiosidad os diré que me ha sobrado esta lana de los 50 gramos. Vamos a unir los dos laterales que van desde la muñeca al dedo pulgar y para eso vamos a dejar la parte del revés hacia adentro y la parte del derecho hacia afuera. Enhebramos la lana en la aguja lanera y vamos a pasar la aguja por el lado contrario de donde tenemos enganchada la hebra de lana y la pasamos justo por la esquina. Ahora vamos a la primera esquina y la pasamos justo por ahí. Vamos al lado contrario y enganchamos el primer puntito que tenemos dejando las dos hebras por encima de la aguja. Y vamos al lado contrario y enganchamos las dos hebras del primer puntito que tenemos, dejándolas por encima de la aguja lanera. Y repetimos lo mismo. Todo esto lo estamos haciendo por el lado del derecho del mitón. Vamos al siguiente puntito que tenemos. Que es este puntito que tenemos aquí. Y dejamos dos hebras por encima de la aguja lanera. Y hacemos lo mismo con el siguiente puntito que tenemos del lado contrario. Vamos al siguiente puntito que tenemos y hacemos lo mismo. Dejamos dos hebras por encima de la aguja lanera. Y repetimos lo mismo con el siguiente puntito que tenemos del lado contrario. Y esto lo vamos a hacer hasta que se terminen los puntitos, es decir, hasta que lleguemos a este puntito y a este otro. Una vez llegamos al último punto, metemos la lana hacia adentro y por la parte de dentro aseguramos la lana, la escondemos por la costura que hemos hecho y cortamos lo que sobra. Ya hemos hecho una costura. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte que queda en los dedos. Vamos a la esquina del lado contrario. Volvemos a la primera esquina. Ajustamos y ahora vamos al lado contrario y vamos a buscar los puntitos. Aquí tenemos el primer puntito. Vamos al lado contrario, buscamos el puntito y lo cogemos, igual que antes. Una vez cogemos todos los puntitos, metemos la aguja hacia adentro. Aseguramos la lana, la escondemos y por último cortamos lo que sobra. Ya hemos preparado nuestro mitón. Ahora vamos a hacer las uniones en este mitón igual como las hemos hecho en este y volvemos. Si cuando te pruebas los mitones ves que la abertura te ha quedado muy ancha, en la parte de los dedos, que es la parte más corta que hemos unido, vas a unir este lado con este otro. Cuando hagas la unión, la abertura te quedará un poquito más pequeña y solo tienes que esconder las hebras de lana por la parte de dentro. Y de esta forma tan sencilla hemos tejido y creado estos mitones tan bonitos y fáciles de tejer. Suscribiros y darle a la campanita, ya que os voy a contar una cosa. Próximamente tendréis el gogo a juego y si le dais a la campanita no os vais a perder ningún vídeo de los que suba.
Os espero en el siguiente vídeo.